Hola, hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Vamos a continuar con los videos de guía del taller. Vamos ahora a continuar con la actividad el ejercicio 48 según el libro de física del módulo de movimiento. El ejercicio dice que se lanza una piedra horizontalmente desde lo alto de un acantilado a una velocidad de 15 metros sobre segundo. La piedra cae a tierra a una distancia de 45 metros de la base del acantilado. Calcula, 2 puntos aparte. Literal A, la altura del acantilado. Literal B, el ángulo que la trayectoria de la piedra forma con la horizontal en el momento de impactar con el suelo. Entonces tenemos que calcular las velocidades finales para tener en cuenta cuál es el ángulo, de acuerdo a los módulos. Entonces, vamos a comenzar a analizar el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues empecemos planteando datos. Veamos qué datos nos da el ejercicio. Planteemos nuestros datos. Nos dice que tenemos una velocidad de 15 metros sobre segundo. Pero ojo con algo. Según lanza horizontalmente, significa que esta velocidad es horizontal, no es una velocidad lineal. Entonces tenemos nuestra velocidad inicial en X va a ser de 15 metros sobre segundo. Pero recordemos algo, que la misma velocidad inicial, siempre la velocidad en X va a ser igual. Es una velocidad constante cuando es un movimiento parabólico. Significa que la velocidad inicial en X es lo mismo que su velocidad en X final. No va a variar. No tendríamos una variación. Ahora, ¿qué sigue diciendo el ejercicio? La piedra cae a tierra a una distancia de 45 metros. Listo. Entonces tenemos en cuenta que el alcance fueron 45 metros. Pero antes de poner alcance voy a pensar algo. Como se lo lanza horizontalmente, significa que verticalmente no hay un impulso hacia abajo. Significa que su velocidad inicial en Y va a ser 0. Entonces, para más o menos tener la idea clara de los datos. Tenemos una velocidad inicial Y de 0 porque no se lo lanza hacia abajo, sino solo horizontalmente. Lo cual también en lo que tenemos que conocer que la piedra comienza a caer porque existe la gravedad. ¿Cuánto equivale la gravedad? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. ¿Qué más datos nos planteamos? Pues bueno, como seguíamos leyendo el ejercicio, dice que llega a caer a tierra a 45 metros de distancia desde el acantilado. Significa que tenemos un alcance de 45 metros. Perfecto. Desde la base del acantilado. Entonces tenemos que comenzar a calcular. Tengamos en cuenta que la posición final en Y también vendría a ser 0. La posición final de Y va a ser 0 porque llega a estar al fondo del acantilado. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la altura del acantilado. Significa que desde donde se lanzó, que sería su posición inicial, su Y 0. Y también nos están pidiendo lo que viene siendo el ángulo de la trayectoria de la piedra. Si nos piden el ángulo, bueno, el ángulo pueden ustedes ubicarle la letra griega que representa ese ángulo. Yo normalmente, como hemos trabajado, lo vamos a representar con el signo alfa. Bueno, no me sale tan bien el signo, pero ahí vamos. Entonces, justo estos dos datos son los que nos están pidiendo el ejercicio. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que comenzar a calcular y analizar un poco el ejercicio. Primero, antes de proceder, voy a hacer un poquito la gráfica de lo que está ocurriendo, porque algunos dicen, ¿qué es lo que está ocurriendo? Existe un acantilado, se lanza una piedra, hay una persona que lanzó una piedra horizontalmente, o sea, la lanzó horizontalmente. De ahí sale su velocidad inicial en X, que viene siendo 15 metros sobre segundo. Esta piedra, por lo mismo que existe la gravedad, por la existencia de gravedad, ¿qué va a pasar con la piedra? La piedra va a comenzar a caer, y va a terminar cayendo al suelo. Entonces, cuando cae en el suelo, la distancia desde la base del acantilado hasta donde cae la piedra es de 45 metros.
el alcance viene siendo 45 metros. Los voy a poner más abajo porque ya ahorita vamos a representar otra parte aquí arriba. Entonces, el alcance desde la base hasta donde cae la piedra son 45 metros que tenemos. Perfecto. Que ese sería nuestro alcance. Listo. La posición final viene siendo aquí 0, que es la altura 0. La posición final llegó a una altura de 0 metros. Y necesitamos la posición inicial, que es donde se lanza la piedra. Perfecto. Ahora decimos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que utilizar? Recordemos que aparte de esto, en la gráfica podemos representar que existe una fuerza que hace que todo caiga, que se llama gravedad. ¿Cuánto equivale a la gravedad? 9,8 metros sobre segundo. Listo. ¿Qué tenemos que realizar ahora? Pues tenemos planteado el ejercicio, ahora nos están pidiendo que encontremos la altura inicial. Cuando nosotros los planteamos en nuestras fórmulas de ejercicios, de este movimiento, que ya la tienen ustedes a la mano, tenemos varias fórmulas, tenemos fórmulas de posición. Como en este caso justo nos piden la posición inicial, que sería la altura, sería una fórmula con el eje Y. Estamos hablando de una fórmula de movimiento rectilíneo uniforme acelerado vertical. Entonces tenemos que basarnos en los movimientos vertical, en la fórmula de posición. ¿Qué vamos a hacer? Pues planteemos la fórmula para tener una idea cuál sería la fórmula de posición. Voy a hacer el literal A. ¿Cuál es la fórmula de posición? Pues la altura va a ser igual a su altura inicial más la velocidad inicial, diferencia de tiempo, menos un medio. ¿Por quién se multiplica? Por la gravedad, que en este caso es la aceleración que tenemos, porque es un movimiento vertical, por el tiempo elevado al cuadrado. Perfecto, tenemos la fórmula de posición. Pero me dicen, profe, no necesitamos la posición final, necesitamos la posición inicial. Entonces, podemos despejar de ahí la fórmula. Bueno, tenemos planteado entonces la fórmula. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a despejar la posición inicial, porque es el dato que requeremos. Podemos plantear los datos y luego despejar. Entonces, primero voy a hacer un despeje normal. Esta velocidad inicial, como aquí está positivo, tiene que pasar al otro lado. Negativo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que ahora la Y va a pasar al otro lado también negativo. Pero vamos a hacerlo paso por paso. Entonces voy a pasar aquí menos posición inicial, porque aquí está positivo, pasa al otro lado a restar. Y este que está aquí positivo también lo voy a pasar al otro lado negativo. Hice un intercambio de posición. Más velocidad inicial, tiempo menos un medio por gravedad por diferencia de tiempo al cuadrado. Bueno, acá le puse el paréntesis, no es necesario tanto ponerle en la fórmula. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esta posición inicial no debe ser negativo. ¿Cómo hacemos para eliminarle el negativo? Se multiplica todo por menos 1 o se cambia de signo. Entonces se multiplica al menos 1 de los dos lados. ¿Por qué se hace esto? Porque recordemos algo, que esto es una igualación. Que si yo puedo agregarle una operación de este lado, y la operación que le agrego de este lado matemáticamente también debo agregársela al otro lado. ¿Cuál es el objetivo? De que no cambie nada, se mantenga la igualación idéntica. Al agregarle lo mismo, no voy a obtener el mismo resultado. Entonces, no tenemos que nuestra fórmula final va a ser posición inicial menos posición final más velocidad inicial, perdón, aquí se multiplica más por menos, sería entonces menos velocidad inicial por el tiempo, más menos por menos sería más un medio gravedad tiempo al cuadrado. Perfecto, entonces esta es la fórmula que iríamos a usar. Entonces comenzamos aquí, por si acaso, velocidad inicial Y. Me había olvidado de la fórmula, es velocidad inicial Y porque estamos hablando justo de nuestra eje Y. Perfecto, entonces vamos a comenzar a resolver, a plantearnos el ejercicio. ¿Qué ocurre aquí? Que yo voy observando el ejercicio, yo voy iniciando, yo digo, bueno, vamos a trabajar con la fórmula de posición, pero el profesor me dijo que cuando hay más de dos incógnitas no se puede resolver. ¿Por qué? Porque observemos que yo tengo aquí, posición final viene siendo 0, menos velocidad inicial en Y viene siendo 0, que está multiplicando a tiempo, pero no tengo el valor de tiempo, más un medio que multiplica gravedad, que sería 9,8, por tiempo elevado al cuadrado, que tampoco tengo el valor de tiempo. Si observan, tenemos una incógnita que nos impide seguir desarrollando el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Si no tenemos tiempo,
lo recomendable es encontrar ese tiempo. Encontrémoslo. ¿Cuánto será el tiempo? Entonces yo vengo acá y me dicen, bueno, profe, entonces ¿cómo hacemos para calcular el tiempo? ¿Cómo lo encontramos? Para encontrar la fórmula de tiempo, podemos usar el tiempo que se demora en llegar a los 45 metros, en recorrer la piedra a los 45 metros en el eje X, el eje horizontal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer una fórmula extra donde voy a plantear que la fórmula de posición en X. ¿Cuál es la fórmula de posición en X? Pues nosotros sabemos que como es un eje horizontal, es un movimiento rectilíneo uniforme, que sería entonces X va a ser igual a X inicial, o sea, la posición inicial en X, más su velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Por qué es un movimiento rectilíneo uniforme? No tiene aceleración, entonces, porque la misma velocidad en X inicia, la misma velocidad termina. Entonces, es una velocidad constante, no hay variación. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. ¿Qué queremos encontrar? Tiempo. No queremos posición, me van a decir, profe, queremos tiempo, no posición. Entonces, despejemos tiempo de la fórmula. ¿Cómo se despeja tiempo de la fórmula? Esta posición inicial va a pasar al otro lado y la velocidad inicial en X, como está multiplicando a tiempo, está haciendo una multiplicación, tiene que pasar a dividir. En pocas palabras, despejo el valor tiempo. Le voy a quitar diferencia de tiempo porque estamos trabajando con un solo tiempo, porque el tiempo inicial va a ser 0, y 0 restado, cualquier cantidad restado a 0 va a ser su misma cantidad. Entonces, el tiempo va a ser igual a ¿qué? La posición va a pasar al otro lado, que va a ser posición final menos posición inicial. ¿Dividido para quién? Para su velocidad inicial en X. Entonces, resolvamos esta operación. Tenemos en cuenta que tiempo va a ser igual a la posición final, que son los 45 metros, menos 0, que va a dar el mismo 45. No lo voy a ubicar el 0 por eso. En X viene siendo 15. Y hacemos la división. 45 dividido para 15 nos da 3 segundos. Entonces el tiempo va a ser 3 segundos. Me dicen, ¿y para qué calculamos eso? Porque ya tenemos entonces el tiempo que va a durar la piedra en el aire, que duró hasta llegar a su objetivo. Entonces ese tiempo que acabamos de encontrar es el tiempo que tenemos que escribir aquí en la fórmula. Y comencemos a resolver. Sigamos resolviendo. Posición inicial va a ser 0. 0 por 3, 0. Esto se elimina. No nos sirve. ¿Qué nos queda? 1 medio por 9 octavos y 3 al cuadrado. Voy a hacer primero este proceso aquí, que sería 9 octavos dividido para 2. 9 octavos. 9,8 dividido para 2 nos da 4,9. Y 3 al cuadrado nos da 9. 4,9 por 9. Listo, perfecto. Y resolvemos. 4,9 por 9, ¿cuánto nos da? ¿Qué es ese valor? Posición inicial va a ser 44,1 metros. Recuerden que las unidades siempre les recomiendo plantear las unidades desde el inicio de datos que tengan las mismas y así ya lo que hacemos es agregar las unidades de acuerdo a la base que estamos trabajando. En este caso trabajamos con las unidades del sistema internacional que son metros sobre segundo. No estamos trabajando con otras unidades aparte de eso. Entonces, normalmente las posiciones son en metro, el tiempo es en segundo y las velocidades en metro sobre segundo. La aceleración metro segundo al cuadrado. Si me dicen, profe, ¿dónde salió el 44,1? Lo que se hizo fue 4,9 por 9. ¿Cuánto nos da? 44,1. Si tienen calculadora, pueden resolverlo tranquilamente. Perfecto.